Imagina el aire tan denso que puedes masticarlo. Huele a concreto húmedo, a metal oxidado y a ese aroma eléctrico y agrio del miedo colectivo. Estás en Guadalajara, en el corazón de un operativo policial que se ha torcido de la peor manera. El sonido es un caos de gritos ahogados, el crujido agónico de una estructura a punto de rendirse y el eco distante de las sirenas que se acercan. El polvo es un enemigo silencioso. Se pega a tu piel sudorosa, se mete en tu boca, nubla tu visión, hasta que todo adquiere un tono sepia, como un recuerdo doloroso que se niega a desaparecer. Sientes el peso de las miradas de los otros oficiales. Una mezcla de urgencia y confusión. Es un escenario donde cada segundo es una vida ganada o perdida. Y en el centro de todo, un hombre está a punto de ver su mundo desmoronarse por completo. Ese hombre es el sargento Luis Herrera. Su rostro, normalmente una máscara de disciplina inquebrantable, ahora es un mapa de venas marcadas y tensión pura. Su voz, rota por la adrenalina, rasga el aire con una orden. Una palabra simple, un comando entrenado 1000 veces, pero su compañero, su sombra durante años, no responde. Bravo, la unidad K9, que es una extensión de su propia voluntad, permanece anclado al suelo, inmóvil. Los músculos del pastor alemán tiemblan bajo su pelaje oscuro, una vibración de energía contenida que no encuentra salida. Luis grita de nuevo, con más fuerza, con una desesperación que empieza a teñir su autoridad. El silencio del perro es más ensordecedor que cualquier explosión, una grieta que se abre en los cimientos de la confianza que ambos habían construido en el fuego y el peligro. La frustración es una brasa ardiente en el pecho de Luis. Es una quemadura lenta que se extiende por sus venas, una mezcla tóxica de rabia e impotencia, pero es la vergüenza lo que realmente lo consume. Frente a su escuadrón, los hombres que lo ven como un líder, su herramienta más precisa, su compañero más leal, lo está desautorizando públicamente. Puede sentir sus miradas, puede casi oír sus pensamientos. Herrera perdió el control de su animal. En este mundo de jerarquías y obediencia ciega, un fallo así no es solo un error técnico, es una mancha en su honor, una duda sobre su capacidad. Por primera vez en su carrera, el hombre que siempre tuvo el control absoluto se encuentra a la deriva, traicionado por el único ser en el que confiaba sin reservas. El edificio entero parece contener la respiración junto a ellos. Las varillas de acero retorcidas cuelgan como costillas rotas de un gigante moribundo, y con cada ráfaga de viento, una lluvia fina de escombros cae sobre sus cascos. El olor a gas comienza a mezclarse con el del concreto, añadiendo una nueva capa de urgencia a la escena. El tiempo se está acabando. El protocolo es claro, inflexible, gritando en la mente de Luis con la voz de sus instructores. En una estructura inestable, la prioridad es la evacuación. Cada segundo que permanecen allí es un desafío directo a las reglas, un juego peligroso con la muerte. Y todo por un perro que, de repente, ha decidido olvidar años de entrenamiento riguroso. Un perro que lo mira con unos ojos que ya no entiende. La orden era sencilla: busca. Un estímulo que debería haber activado un resorte en la mente de Bravo, lanzándolo hacia el objetivo designado, un sospechoso acorralado en algún rincón de esa ruina. Era un baile que habían practicado hasta la perfección, una sinfonía de señales y respuestas que siempre terminaba con el éxito de la misión. Pero hoy, la música se ha detenido. Luis siente el sudor frío recorrer su espalda no por el calor de Guadalajara, sino por el pánico helado de no saber qué hacer. Su silbato, normalmente una herramienta de poder, ahora emite un pitido agudo y patético que se pierde en el ruido ambiental. Sus compañeros comienzan a moverse, a retroceder, siguiendo el protocolo que él mismo debería estar haciendo cumplir. Bravo no lo mira. Sus ojos, dos pozos oscuros y brillantes, están fijos en un punto entre los escombros. No es una mirada de desafío, ni de miedo, es algo más profundo, una concentración tan intensa que parece haberlo transportado a otra realidad. Un gruñido bajo y constante vibra en su pecho, un sonido que Luis nunca antes había escuchado. No es de agresión, sino de una angustia extraña, casi como una súplica. El animal, considerado por todos como una máquina de obediencia, una herramienta viviente, está mostrando una emoción cruda e indescifrable que va más allá de su programación. Es como si estuviera escuchando una voz que nadie más puede oír. Un llamado urgente desde las profundidades del desastre.
El radio en el hombro de Luis cobra vida con un estallido de estática. La voz de su superior es dura, urgente. Sargento Herrera, someta a su unidad y evacúe. Es una orden directa. Las palabras son claras, la jerarquía es absoluta. Su carrera, su reputación, la seguridad de su equipo, todo depende de su obediencia en este preciso instante. Debe elegir entre el deber que juró y la fe inexplicable que todavía siente por el animal que tiembla a sus pies. Pero la pregunta más importante no es ¿qué hará Luis? La verdadera pregunta, la que flota en el aire pesado y polvoriento, es ¿por qué? ¿Por qué el perro más leal y disciplinado de todo el escuadrón ha elegido precisamente este momento, el más crucial de todos, para romper su promesa sagrada? Para entender a este hombre, a Luis Herrera, tienes que imaginar un mundo construido sobre líneas rectas. Su vida era una arquitectura de disciplina, donde cada día era un bloque de concreto cuidadosamente colocado sobre el anterior. El protocolo no era un manual, era su religión, el único evangelio que lo protegía del caos que siempre amenazaba con desbordarse. En su mente, el control era el sinónimo más puro de la seguridad, la única barrera real entre el orden y la anarquía. Su uniforme, siempre impecable, no era solo una prenda, sino una segunda piel, una armadura contra la incertidumbre del mundo exterior. Él creía firmemente que seguir las reglas al pie de la letra era la forma más elevada de proteger a los demás y a sí mismo. Era un hombre forjado en la certeza, un mapa perfectamente dibujado en un territorio salvaje e impredecible, y no conocía otra forma de navegarlo. Pero esa fortaleza, esa rigidez inquebrantable, era también su jaula de oro, su vulnerabilidad más profunda. Su fe ciega en el procedimiento lo había convertido en un hombre que temía a lo desconocido, a cualquier variable que no estuviera contemplada en sus manuales. El desastre que lo rodeaba ahora no era solo una amenaza física, era un ataque directo a su sistema de creencias. Era el caos en su forma más pura, burlándose de sus planes y de su necesidad de control. Imagina la sensación de ver cómo el suelo firme sobre el que has construido toda tu existencia se convierte en arena movediza. Esa era la procesión interna de Luis Herrera. Su mayor miedo no era morir bajo los escombros, sino descubrir que las reglas en las que tanto confiaba eran, al final, completamente inútiles ante el capricho del destino. Y en ese universo de ángulos y órdenes, existía una única excepción, una curva suave en su mundo de líneas rectas, Bravo. Su relación con el perro trascendía la jerarquía de amo y unidad K9. Era un vínculo tejido en el silencio de cientos de misiones, en el calor compartido durante noches de vigilancia helada, en la mirada de entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Bravo era la única criatura viva a la que Luis le había entregado una confianza que no estaba basada en reglas, sino en un instinto puro y profundo. Él sentía la respiración acompasada del animal como una extensión de la suya, conocía cada temblor de sus músculos, cada matiz de sus ladridos. Esta fe silenciosa en su compañero era su mayor virtud, el único rincón de su alma donde la lógica inflexible cedía paso a la lealtad incondicional. Por eso lo que está en juego aquí en medio del polvo y los gritos ahogados, es mucho más que el éxito de un operativo. Es su reputación, un edificio que ha tardado décadas en construir, ahora amenazado por el derrumbe. Cada segundo que Bravo lo ignora, siente las miradas de su escuadrón como pequeños martillos golpeando los cimientos de su autoridad. Puede casi oír sus pensamientos, las dudas sembrándose en la mente de los hombres, que hasta hace unos minutos lo seguían sin vacilar. En su mundo, un líder que no puede controlar a su propia unidad, es un líder que ha fallado. Y ese fracaso no se olvida fácilmente. Es una mancha que se adhiere al uniforme. Una sombra que lo seguirá mucho después de que el polvo de este edificio se haya asentado. Sin embargo, lo que realmente se está derrumbando en el interior de Luis no es su carrera, sino algo infinitamente más valioso. Es la confianza en ese único lazo que consideraba sagrado e inquebrantable. Imagina dedicar años a construir un puente hacia otro ser, un puente hecho de entrenamiento, de peligros compartidos y de afecto silencioso, solo para verlo dinamitado en el momento más crucial. La desobediencia de Bravo no es un simple fallo técnico, es una traición emocional que le arranca el aire. Es el silencio más ensordecedor que ha escuchado jamás,
un vacío donde antes había una comunicación perfecta. En este instante, Luis Herrera está completamente solo, a la deriva en un mar de confusión, abandonado por el único compañero que juró entenderlo sin necesidad de órdenes. Tu mente, como la suya, te lleva a otros momentos, a imágenes que ahora parecen de otra vida. ¿Recuerdas las noches frías en la sierra, con el calor del cuerpo de Bravo pegado a tu espalda, un ancla viviente en la inmensidad de la oscuridad? ¿Recuerdas el brillo orgulloso en sus ojos, después de una captura exitosa, un reflejo de tu propia satisfacción? Piensas en el peso de su cabeza sobre tus rodillas durante los largos viajes en patrulla, un gesto simple que contenía todo el peso de su lealtad. Esos recuerdos, antes fuentes de consuelo y fortaleza, ahora son fragmentos de vidrio que se clavan en su corazón. Cada memoria de su conexión perfecta hace que la desconexión actual sea aún más dolorosa. Un sol brillante, que solo sirve para hacer más profunda la sombra en la que ahora se encuentra. Y es por eso que este momento es una encrucijada existencial para el sargento Herrera. La voz de su superior crepita en la radio, una orden clara, la voz de la razón, del protocolo, del mundo que él mismo construyó. Evacuar. Someter a la unidad. Salvar a su equipo y a sí mismo. Pero a sus pies Bravo tiembla, con la mirada fija en los escombros, emitiendo un gruñido bajo que no habla de agresión, sino de una urgencia desesperada que Luis no puede descifrar. Se encuentra atrapado entre dos lealtades opuestas, la disciplina que define su identidad, y la fe inexplicable que aún late en su pecho por su compañero. La pregunta que flota en el aire es más pesada que cualquier bloque de concreto. ¿Qué pesa más en el alma de un hombre, un juramento hecho al uniforme o un lazo forjado en el silencio del corazón? Y entonces, sucede el quiebre. En el instante preciso en que la razón te grita que sometas al animal, que arrastres la cadena de la obediencia y salves lo que queda de tu honor, algo cambia. Ignorando el silbato agudo y desesperado que escapa de tus labios, una nota patética que se pierde en el gemido del metal, Bravo se lanza. No es un movimiento entrenado, no es la respuesta condicionada a un estímulo, es una explosión de energía pura, un torrente de instinto salvaje liberado de sus amarras. Se abalanza hacia adelante, no hacia el sospechoso que deberían estar cazando, no hacia la salida segura por donde tu equipo ya se repliega. Se mueve como una flecha oscura disparada por un arco invisible, y por primera vez, no tienes idea de cuál es su blanco. Su trayectoria desafía toda lógica, toda la geometría táctica que te han grabado en el cerebro. En lugar de seguir el camino de la evacuación o adentrarse en la estructura para cumplir la misión original, se desvía bruscamente hacia un rincón olvidado, una pila amorfa de varillas retorcidas y bloques de cemento destrozados. Es un punto muerto, un rincón oscuro e insignificante de la estructura colapsada. Un lugar que cualquier análisis de riesgos descartaría de inmediato como una trampa mortal sin valor estratégico. Tu mente, entrenada para ver patrones y objetivos, se queda en blanco. No hay nada allí. Es un error, un fallo catastrófico en su sistema, una desviación inexplicable que está a punto de costarles todo a ambos, y tú no puedes hacer nada para detenerlo. Al llegar a la montaña de escombros, comienza a cavar con una furia primitiva, una energía que nunca antes habías presenciado. Sus garras, normalmente herramientas de precisión para detectar explosivos o inmovilizar amenazas, se convierten en palas desesperadas que arañan la piedra y el concreto. El sonido es un rasguido agónico, una percusión frenética que se une a la sinfonía del desastre. El polvo se levanta a su alrededor como un fantasma gris, cubriendo su pelaje oscuro hasta que casi se funde con las ruinas. No hay técnica en sus movimientos, solo una necesidad visceral, una fuerza bruta que emana de un lugar más profundo que cualquier entrenamiento. Está desenterrando algo, o intentando enterrar para siempre la imagen que tenías de él. Y luego, el ladrido. No es el ladrido de ataque, ese sonido cortante y controlado que has usado como un arma en innumerables ocasiones. Tampoco es el gruñido de advertencia. Es un aullido que no pertenece a su repertorio, un clamor agudo y fracturado que parece rasgar su propia garganta al salir. Es un sonido que no habla de agresión, sino de un auxilio desesperado, una súplica dirigida a los cielos o a las profundidades de la tierra. Cada ladrido es una pregunta que no puedes responder,
un golpe de martillo contra los muros de tu certeza. El animal que considerabas una extensión de tu voluntad, te está hablando en un idioma antiguo y terrible que no comprendes, y su mensaje te hiela la sangre. En ese preciso instante, la rutina se ha hecho añicos. La lógica del entrenamiento, ese evangelio de causa y efecto, en el que habías basado toda tu carrera, se ha disuelto en el aire polvoriento. Todo lo que creías saber sobre obediencia, sobre la conexión entre hombre y animal, se ha vuelto irrelevante. Estás presenciando la insurrección de un instinto puro, una fuerza de la naturaleza que se rebela contra las reglas impuestas por el hombre. El protocolo, tu armadura y tu refugio, se siente ahora como una jaula de papel. Bravo no solo está desobedeciendo una orden, está desafiando la propia naturaleza de tu mundo, mostrándote que hay fuerzas más poderosas que la disciplina. La estructura entera cruje a tu alrededor, un recordatorio brutal de que el tiempo se agota. Las voces de tus compañeros te llegan como ecos lejanos, gritos de un mundo al que sientes que ya no perteneces. Te llaman, te urgen, te ordenan que abandones al perro y te salves. La elección es clara, binaria, como todo en tu vida hasta este momento. Tu deber o tu fe rota en el animal que escarba frenéticamente. Pero mientras observas la escena, tu mirada se agudiza, tratando de encontrar una pizca de sentido en la locura. Y es entonces cuando lo ves, algo que te obliga a contener la respiración, un detalle minúsculo que lo cambia todo. Un rastro de un color imposible mancha el gris monótono de los escombros. Es un hilo carmesí, un pequeño trozo de tela de un rojo brillante, asomando tímidamente por debajo de una losa de concreto que Bravo intenta mover con desesperación. No es parte del edificio, no es un desecho industrial. Es algo que no debería estar ahí, un detalle vibrante de vida en medio de tanta muerte gris. El ladrido del perro adquiere de repente un nuevo significado, un eco terrible en tu mente. No estaba cavando hacia la nada, estaba siguiendo una señal que solo él había sido capaz de ver. El primer adversario es el tiempo, un enemigo invisible que devora los segundos con la avidez de un depredador. Sientes cómo el edificio entero exhala un suspiro agónico, un crujido profundo que resuena en tus huesos y te advierte que su paciencia se está agotando. El suelo vibra bajo tus botas, una trepidación constante que te recuerda que estás de pie sobre el esqueleto de un gigante moribundo. Una fina lluvia de polvo y pequeños fragmentos de yeso cae incesantemente desde el techo destrozado, cubriendo tu casco y tus hombros con un sudario gris. Cada partícula que se posa sobre ti es un grano de arena en el reloj de tu propia existencia. El aire se vuelve aún más denso, cargado con el olor acre del gas que ahora es inconfundible, una promesa de fuego latente esperando la más mínima chispa para desatar el infierno. Entonces, la segunda fuerza de oposición se manifiesta a través de la estática de tu radio. La voz de tu superior, el capitán Ramírez, corta el caos como un cuchillo de hielo. No hay espacio para la interpretación en su tono. Es el sonido del protocolo, de la jerarquía, de un mundo que no permite desviaciones. Herrera, someta a su unidad y evacúe de inmediato. Repito, es una orden directa. Abandone la estructura ahora. Las palabras son claras, implacables, y cada sílaba es un bloque de cemento que cae sobre tu pecho. Es la voz de la razón, de la seguridad de tu equipo, del juramento que hiciste. Te ordena elegir entre el manual que ha regido cada aspecto de tu vida profesional, y el instinto inexplicable que te mantiene anclado junto a un animal que ha perdido la razón, o que quizás ha encontrado una que tú no puedes ver. El tercer ataque no es físico sino visual, y es el más doloroso de todos. Es la duda, una niebla fría y corrosiva que emana de los ojos de tus propios hombres. Ves cómo se miran entre ellos, un lenguaje silencioso de cejas arqueadas y labios apretados que te excluye por completo. Sus movimientos para retroceder, antes coordinados y respetuosos, ahora tienen una urgencia que te deja atrás. Ya no eres su líder en el epicentro de la operación, te has convertido en el obstáculo, en el problema que retrasa la evacuación segura. Sus miradas ya no contienen admiración, sino una mezcla de lástima y frustración. El sargento Herrera perdió el control, dicen sus ojos, su perro falló, y en ese juicio silencioso, sientes cómo se resquebraja la armadura de tu reputación, dejándote expuesto y terriblemente solo. Pero justo cuando el peso de ese aislamiento amenaza con aplastarte, ocurre una pequeña fisura en el muro de la condena. Es una microvictoria emocional,
un faro diminuto en medio de la tormenta. El oficial más joven del escuadrón, un novato llamado Morales, a quien tú mismo entrenaste, rompe la formación por un segundo. Se acerca a ti, y en sus ojos no ves juicio, sino una confusión preocupada. Su mano, cubierta por el guante táctico, se posa firmemente sobre tu hombro. No dice nada, no necesita hacerlo. El gesto es un puente silencioso sobre el abismo que se ha abierto entre tú y el resto del mundo. Es un ancla, un recordatorio de que la lealtad a veces susurra en lugar de gritar órdenes por la radio. Esa simple presión te devuelve un gramo de la fuerza que creías haber perdido. Con ese efímero impulso de coraje, tu atención regresa a Bravo, que sigue cavando con una energía que desafía el agotamiento, y es entonces, en medio del torbellino de polvo y desesperación, cuando la victoria decisiva se revela ante tus ojos. No es un sonido, ni una orden, es un color, un rastro de sangre fresca y oscura, manchando las patas delanteras del perro. El rojo intenso contrasta brutalmente con el gris monótono de los escombros y el negro de su pelaje. El corazón se te detiene por un instante. No es la sangre del sospechoso. Tampoco parece ser una herida autoinfligida por la fricción. Es una señal, una evidencia cruda y terrible, de que lo que sea que Bravo está buscando, está vivo, o lo estuvo hasta hace muy poco. En ese instante, tu fe vence a tu entrenamiento. Ya no hay órdenes. Ya no hay escuadrón. Ya no hay reputación que proteger. El mundo se ha reducido a ti, a tu compañero, y a esa mancha carmesí que grita una verdad silenciosa. Te dejas caer de rodillas sobre los escombros afilados. El dolor agudo en tus articulaciones es una sensación lejana y sin importancia. Ignoras por completo el crepitar furioso de la radio en tu hombro. La voz de Ramírez ahora es solo un ruido de fondo sin sentido. En un acto que va en contra de cada fibra de tu ser disciplinado, de cada regla que te grabaron a fuego en la academia, empiezas a remover los escombros con tus propias manos. Tus dedos, herramientas de precisión acostumbradas a manejar armas y equipo táctico, se hunden en el polvo y la piedra, buscando a ciegas lo que tu perro ya ha encontrado. Juntos, se convierten en una sola máquina de esperanza desesperada. El sonido de tus manos arañando el concreto se une al de sus garras. Una sinfonía caótica de pura determinación. La sangre de Bravo ahora se mezcla con la tuya, mientras los bordes afilados de los fragmentos de cemento te abren la piel de los dedos. No sientes el dolor, solo sientes la urgencia, una conexión primitiva con tu animal que trasciende cualquier entrenamiento. Justo en ese momento, una viga de acero sobre ustedes se desprende con un gemido metálico ensordecedor, oscureciendo la poca luz que se filtraba y haciendo llover una nueva cascada de cascotes. La estructura está dando su último aviso, y la pregunta que te ahoga no es si encontrarán algo, sino si han cavado su propia tumba. Justo cuando tu mundo se reduce a la fe ciega, y al sonido de tus propias manos contra la piedra, el gigante de concreto exhala su último aliento. Un gemido metálico, profundo y desgarrador, reverbera desde las entrañas del edificio, seguido por el estruendo ensordecedor de una viga maestra rindiéndose a la gravedad. La poca luz que se filtraba desaparece de golpe, sumergiéndote en una oscuridad absoluta, tan densa y palpable como el terciopelo de un ataúd. El aire se comprime violentamente en tus pulmones, saturado de un polvo tan fino, que quema al respirar. Por un instante eterno, el único sonido es el de tu propio corazón martillando contra tus costillas, un tambor fúnebre, en el silencio sepulcral que sigue al colapso. Estás enterrado, tu elección te ha condenado, y en esa quietud asfixiante, un sonido casi imperceptible se abre paso, un susurro que no debería existir. Al principio, tu mente lo descarta como una alucinación, un truco de tus sentidos sobrecargados o el simple eco de la estructura asentándose en su tumba final. Es imposible. Nada podría haber sobrevivido a esa cascada de acero y cemento. Pero entonces, sientes un cambio a tu lado. Bravo, que había estado inmóvil aplastado por el agotamiento y el shock, levanta lentamente la cabeza. Sus orejas, cubiertas de polvo y sangre seca, se giran y se tensan, captando esa vibración que tú apenas registrabas. Su cuerpo entero se convierte en una antena de pura concentración, ignorando el peligro y el dolor. Tu virtud, esa confianza inquebrantable que te hizo desafiar todo, te obliga a observar a tu compañero.
Él lo escucha también. Y su reacción te dice, sin lugar a dudas, que no es el gemido de un fantasma metálico. Y entonces vuelve, esta vez un poco más claro, un hilo de sonido tejiéndose a través del manto de silencio. No es el crujido de la piedra. No es el lamento del acero retorcido. Es un quejido. Un llanto ahogado, tan débil y frágil como el aleteo de un pájaro con el ala rota. Se filtra desde las profundidades de los escombros, un milagro acústico que desafía toda lógica y toda desesperación. La sangre se te hiela en las venas para luego hervir con una nueva clase de adrenalina, una que no nace del miedo, sino de una esperanza tan feroz e irracional que casi duele. Esa fe que te mantuvo aquí, esa lealtad a un instinto animal, de repente encuentra su eco en la oscuridad. No estabas cavando hacia la nada, estabas siendo llamado. Tus manos, ensangrentadas y temblorosas, atacan los escombros con una nueva furia. Ya no es un acto de fe ciega, sino una carrera contra el tiempo con un propósito tangible. Cada piedra que remueves es un segundo ganado para esa voz diminuta. Bravo trabaja a tu lado, su frenesí anterior transformado en una precisión casi quirúrgica. Utiliza su hocico para empujar los fragmentos más pequeños, gimiendo suavemente, en un tono bajo y tranquilizador, como si estuviera respondiéndole a la víctima invisible, diciéndole que la ayuda está en camino. El aire en la pequeña bolsa de supervivencia que los rodea es limitado, y el olor a gas se intensifica, pero nada de eso importa. Son dos corazones latiendo con un solo objetivo, una sinfonía de garras y dedos que luchan por desenterrar un milagro, antes de que el silencio regrese para siempre. Tus dedos, insensibles por el dolor y el frío, finalmente tocan algo que rompe la monotonía del desastre. No es la superficie áspera y polvorienta del concreto. No es el filo cortante del metal. Es algo increíblemente suave, casi orgánico, y cede ligeramente bajo tu presión. Tu cerebro, entumecido por el shock, tarda un segundo en procesar la sensación. Con una delicadeza que no sabías que poseías, exploras la textura. Es inconfundible. Es un mechón de cabello, fino y sedoso, bajo la gruesa capa de polvo. La verdad emerge de entre las ruinas con la fuerza de una explosión silenciosa, una epifanía que reorganiza cada pieza de tu realidad. La virtud de tu lealtad incondicional no solo ha sido validada, ha sido recompensada con el tacto de la vida misma, escondida donde nadie más se atrevió a buscar. En ese instante sagrado entiendes, Bravo nunca estuvo desobedeciendo una orden. Estaba respondiendo a un llamado superior, una súplica de ayuda que solo su corazón puro y sus sentidos agudizados podían percibir a través de metros de destrucción. Su insubordinación era en realidad la forma más elevada de deber. Cada ladrido desesperado, cada arañazo frenético, no era una traición sino una traducción del lenguaje del sufrimiento. La vergüenza que te quemaba el alma se disuelve, reemplazada por una oleada de un orgullo tan profundo, y un amor tan abrumador que te deja sin aliento. Él no rompió su promesa contigo, te estaba mostrando una verdad más grande, una que no está escrita en ningún manual de procedimiento. La compasión siempre triunfa sobre el protocolo. Con una fuerza que creías agotada, arrancas una última losa de concreto que bloqueaba el paso. Un haz de luz polvorienta se abre paso en la oscuridad, cegándote momentáneamente. Y allí, en el pequeño nicho que han logrado despejar, un par de ojos te devuelven la mirada. Son unos ojos enormes, oscuros y llenos de un terror silencioso, enmarcados en un rostro infantil cubierto por una máscara de polvo gris. Es una niña no mayor de 6 años, acurrucada en un espacio que apenas le permite respirar. No llora. No grita. Simplemente te observa, con la quietud de quien ha aceptado su final. Y en ese silencio cargado de vida recuperada, comprendes que la verdadera misión, la que definirá todo lo que eres, no acaba de terminar. Apenas está comenzando. El tiempo se congela en el instante en que tus manos la liberan del abrazo de concreto. La sacas a la luz, un tesoro frágil y polvoriento rescatado de las fauces de la tierra. La luz del sol poniente, filtrándose a través de la nube de polvo, la baña en un halo dorado, casi real. Sientes su peso insignificante en tus brazos, un milagro de huesos y aliento que no debería existir. Tu corazón ya no martillea,
galopa fuera de control, una bestia salvaje en tu pecho que amenaza con romper tus costillas. El aire que entra en tus pulmones es frío y cortante, un contraste brutal con el calor sofocante de la tumba de la que acaban de escapar. Por un segundo, el mundo entero se detiene. El estruendo de Guadalajara se desvanece en un zumbido lejano, y solo existe este momento, una niña que parpadea, desorientada, regresando al mundo de los vivos. Ella no llora, no grita, hay un silencio profundo y antiguo en sus ojos, dos pozos oscuros que han visto el fin del mundo y han vuelto. Su rostro, cubierto por una máscara de polvo gris, parece el de una pequeña estatua, una efigie de la supervivencia. Parpadea lentamente, sus pestañas dejando pequeños surcos limpios en la suciedad de sus mejillas. Observa tu rostro, el de los otros oficiales que ahora se asoman con una mezcla de asombro y reverencia, y finalmente, su mirada desciende. Se posa sobre la forma exhausta y jadeante a tus pies. Es un silencio que es más poderoso que cualquier explosión, la calma que sigue a la tormenta más violenta, un vacío sonoro donde la vida está gritando su victoria. Y en esa quietud, ella parece encontrar un ancla, en medio del caos que la rodea. Entonces, su pequeña mano se mueve. Es un gesto lento, casi ceremonial, que atraviesa el aire cargado de tensión. No se estira hacia ti, su salvador humano. No busca el consuelo de un rostro familiar. Su mano, temblorosa y cubierta de una fina capa de ceniza, se dirige hacia abajo, hacia la cabeza del animal que la encontró. Sus dedos diminutos, casi translúcidos, se posan con una delicadeza infinita sobre el hocico polvoriento y ensangrentado de Bravo. Es el punto de contacto entre la inocencia rescatada y la lealtad que desafió al mundo. La imagen es tan poderosa, tan cargada de un simbolismo puro, que te roba el aliento. Es la liberación final, la catarsis visual que responde a cada duda, a cada orden ignorada, a cada segundo de agonía. Es la compasión tocando a su guardián. Y en ese instante, la fortaleza del sargento Luis Herrera se derrumba. Una grieta se abre en la presa de tu disciplina, y una lágrima solitaria traza un camino ardiente por tu mejilla sucia. Luego otra, y otra más, hasta que tu visión se nubla por completo. No es llanto de tristeza, ni siquiera de alivio. Es la manifestación física de una emoción tan abrumadora que no tiene nombre. Una mezcla de orgullo, gratitud, y un amor tan profundo por tu compañero que duele. El frío que se había aferrado a tu piel, el hielo del miedo y la vergüenza, se disuelve bajo una oleada de calor que emana desde el centro de tu ser. Ya no eres un oficial cumpliendo una misión, eres un testigo de lo sagrado, un hombre que acaba de presenciar cómo un acto de fe ciega ha redibujado el mapa de su universo. Como si sintiera que su verdadero deber ha concluido, Bravo se desploma. La energía sobrehumana que lo mantuvo cavando, que lo impulsó a través del dolor y el agotamiento, finalmente lo abandona. No es una caída brusca, sino un descenso lento y controlado, como si la tierra lo reclamara suavemente. Su cuerpo, una masa de músculos tensos, se rinde por completo a la gravedad. Deja escapar un gemido bajo, un suspiro largo y profundo, que parece llevarse toda la tensión del mundo. Apoya su cabeza ensangrentada sobre los escombros, cerca de los pequeños pies de la niña, y cierra los ojos. El gran guerrero, el soldado infalible, por fin descansa. Ha cumplido la única orden que realmente importaba, una que no vino de tus labios, sino del latido desesperado de un corazón atrapado en la oscuridad. El sonido del mundo regresa con la fuerza de una marea. Escuchas los gritos de júbilo de tus compañeros, el crepitar de las radios transmitiendo la increíble noticia, el aullido creciente de las sirenas que ahora suenan como un coro de ángeles. Ves los rostros de tus hombres, sus ojos ya no te juzgan, sino que te miran con un respeto que nunca antes habías visto. El capitán Ramírez, cuya voz era un látigo de autoridad, ahora balbucea palabras incoherentes, su tono quebrado por la emoción. Pero toda esa sinfonía de redención se desvanece en el fondo. La única imagen que importa es esta: un sargento llorando en silencio, una niña que ha vuelto a nacer y un perro que duerme el sueño de los héroes. Es un cuadro viviente que se convertirá en leyenda, el estandarte eterno de la compasión triunfando sobre el protocolo.
Mientras los paramédicos se acercan con una camilla, extendiendo sus manos para tomar a la niña, ella se resiste por un instante. Sus ojos, fijos en el rostro dormido de Bravo, se llenan de una luz extraña, una comprensión que no pertenece a una niña de 6 años. Se inclina ligeramente, su aliento apenas un susurro contra la oreja del perro. Y entonces, pronuncia una sola palabra. Una palabra tan suave que casi se la lleva el viento, pero que tú, arrodillado a su lado, escuchas con una claridad que te hiela la sangre. No dice gracias. No dice tu nombre. Susurra un nombre que no es el tuyo, un nombre que nadie en el escuadrón conoce, y al oírlo, una de las orejas de Bravo se contrae levemente en su sueño profundo. Ya no eres el mismo hombre. Las líneas rectas que antes definían tu universo, esa arquitectura de disciplina y protocolo, se han disuelto en curvas suaves de incertidumbre y emoción. El mundo ya no te parece un mapa táctico de amenazas y objetivos, sino un lienzo de posibilidades impredecibles. Sientes el sol de Guadalajara sobre tu piel de una manera diferente, no como un factor ambiental a considerar en una operación, sino como una caricia cálida que te recuerda el milagro de estar vivo. El peso de tu uniforme, antes una armadura que te definía, ahora se siente más ligero, como una simple prenda sobre un hombre, que ha descubierto que la verdadera fortaleza no reside en la rigidez del reglamento, sino en la flexibilidad del corazón. Has aprendido a escuchar un nuevo tipo de orden, una que no se grita a través de una radio, sino que susurra desde el instinto más profundo. Tu compañero tampoco es el mismo. Bravo ha dejado de ser la unidad K973, un número de serie en un inventario de activos tácticos. Ahora es el héroe de Guadalajara, un nombre que resuena en cada rincón de la ciudad, pronunciado con una mezcla de asombro y cariño. Las cámaras de los noticieros, que antes solo lo captaban como una mancha borrosa en medio del caos, ahora se enfocan en él con devoción, buscando en sus ojos oscuros el secreto de su valentía. Su imagen, exhausta pero noble, se imprime en las portadas de los periódicos nacionales, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza que trasciende las barreras del lenguaje y la desconfianza. El perro que fue considerado una herramienta, una extensión de tu voluntad, ha demostrado tener una voluntad propia, una que resultó ser infinitamente más sabia y compasiva que cualquier orden humana que pudieras haberle dado. La ciudad, como si necesitara sanar sus propias heridas a través de tu historia, comienza a inmortalizar ese momento. En las paredes grises de los barrios, sobre las cicatrices de concreto que dejó el desastre, florecen murales vibrantes. El rostro de Bravo, pintado con trazos heroicos, aparece junto al de la pequeña Sofía, sus dedos diminutos rozando su hocico en un gesto eterno de gratitud. Los artistas locales no pintan a un perro policía, pintan a un guardián, a un ángel con pelaje oscuro que escuchó una plegaria entre los escombros. Estas imágenes se convierten en nuevos lugares de peregrinación, donde la gente deja flores y velas, transformando un acto de desobediencia en un ícono sagrado. El arte callejero le ha dado a la ciudad un nuevo estandarte, un recordatorio perpetuo de que incluso en la destrucción más absoluta, el instinto de proteger a un inocente puede reconstruirlo todo. La gratitud de la comunidad no se queda solo en los muros, se desborda en una ola de acción colectiva. Una campaña de recaudación de fondos para el Escuadrón K9 de Guadalajara rompe todos los récords, asegurando que cada unidad tenga el mejor equipo y cuidado posible. Pero son los gestos más pequeños los que realmente te conmueven. Niños que envían sus dibujos de Bravo a la estación. Cartas de ancianos que cuentan historias de sus propios perros leales. Donaciones anónimas de familias que solo quieren decir gracias. La estación de policía se transforma en un santuario improvisado, un testamento del profundo impacto que un solo acto de fe puede tener en el corazón de una ciudad entera. Cada gesto es una validación de tu decisión, un eco masivo de tu propia epifanía. A veces, la mayor lealtad consiste en escuchar al corazón por encima de la cadena de mando. En la quietud de tu hogar, lejos del ruido de las sirenas y los flashes de las cámaras, vuestra relación ha sido redefinida para siempre. Ya no hay una jerarquía de amo y unidad. Sois dos sobrevivientes, dos socios unidos por un secreto que solo vosotros dos comprendéis plenamente. Observas a Bravo dormir a tus pies. Su respiración profunda y tranquila es la única música que necesitas. Pasas tus dedos por las cicatrices apenas visibles en su hocico, marcas de su furiosa batalla contra el concreto.
y sientes una oleada de un respeto tan profundo que casi se asemeja a la veneración. El silencio entre vosotros ya no es el espacio entre una orden y su ejecución. Es un lenguaje propio, un pacto de confianza inquebrantable que no necesita palabras para ser entendido. Él te salvó de tu propia rigidez, y tú lo seguiste a la oscuridad. El legado de ese día, no solo vive en los titulares, sino en el futuro silencioso de una niña. Has visitado a Sofía y su familia un par de veces, sin uniforme, solo como el hombre que estuvo allí. Ella todavía es reservada, sus ojos guardan la memoria de la oscuridad, pero cada vez que Bravo se acerca, una pequeña sonrisa se dibuja en su rostro. Su familia te ve no como un policía, sino como parte de un milagro. Te han contado que a veces, en sus sueños, susurra ese nombre extraño que pronunció al ser rescatada, una palabra que sigue siendo un misterio para todos, excepto, quizás, para el perro que yace a su lado. La verdadera medalla de honor no es la que colgará en tu pared, sino el sonido de la risa de esa niña, una melodía que casi se extinguió para siempre bajo toneladas de escombros. Ahora, cuando te paras frente a los nuevos reclutas, tu discurso ha cambiado. Ya no hablas solo de la importancia de la obediencia ciega y el protocolo inflexible. Hablas de la confianza, del instinto, de ese lazo invisible que une a un oficial con su compañero K9. Cuentas la leyenda del perro que ignoró una orden para seguir un llamado superior, enseñándoles que la verdadera disciplina no está en seguir las reglas, sino en comprender el espíritu que hay detrás de ellas. La historia de Bravo se ha convertido en una lección no oficial en la academia, un recordatorio de que la lealtad más pura no se mide en la obediencia, sino en los actos de amor que están dispuestos a desafiar al mundo entero para salvar una sola vida. Y mientras hablas todavía te preguntas qué significaba esa palabra, ese nombre susurrado que parece ser la clave final de todo. Al final, te das cuenta de que algunas preguntas no están hechas para ser respondidas, sino para ser honradas en el silencio. Ese nombre que Sofía susurró, una palabra que no pertenecía a tu mundo de códigos y órdenes, se convirtió en el guardián de un misterio sagrado. Nunca lo investigaste. Nunca le preguntaste a la familia. Entendiste que era un lenguaje privado entre un alma rescatada y su salvador, una conexión forjada en la oscuridad, más allá de la comprensión humana. Ese secreto ahora vive en el espacio silencioso entre tú y Bravo. A veces cuando lo observas dormir, con sus patas moviéndose en un sueño lejano, te preguntas si está de vuelta allí, en ese nicho de polvo y miedo, escuchando de nuevo esa llamada que solo él pudo oír. Y en esa aceptación, encuentras una paz más profunda que la que cualquier respuesta podría haberte dado. Esta historia, en su esencia más pura, es una lección sobre escuchar. Vivimos en un mundo que grita, un estruendo constante de órdenes, expectativas, reglas y protocolos. Nos enseñan a obedecer la voz más fuerte, la que viene a través de la radio, la que lleva la insignia de la autoridad. Pero tú aprendiste, de la manera más brutal y hermosa, que las verdades más importantes no se gritan, se susurran. Son el temblor de un músculo, la fijación de una mirada en un punto vacío, el gruñido bajo que no habla de agresión sino de una urgencia del alma. Bravo te enseñó a sintonizar una frecuencia diferente, una que no se capta con los oídos, sino con el corazón. Te obligó a escuchar el latido de la vida misma, escondido bajo toneladas de indiferencia y destrucción, un sonido que nuestra civilización se esfuerza por ahogar cada día. Y al hacerlo, redefinió para ti el concepto mismo de lealtad. Creías que la lealtad era una cadena de mando, una obediencia inquebrantable, que fluía de superior a subordinado. Pero lo que Bravo te mostró, es que existe una lealtad superior, la lealtad a la compasión. Él no te fue desleal a ti, fue leal a la vida, al principio fundamental de proteger al inocente por encima de cualquier otra consideración. Su acto no fue de insubordinación, sino de una devoción más elevada. Nos enseña que el verdadero heroísmo no siempre lleva uniforme ni sigue un manual. A veces, el mayor acto de valor es romper la formación, desafiar la orden directa y seguir esa brújula interna que apunta, infaliblemente, hacia la justicia del corazón, incluso cuando el resto del mundo marcha en la dirección opuesta. Esa transformación ha recalibrado tu percepción del mundo. El olor a concreto húmedo que antes era el aroma del peligro, ahora huele a posibilidad,
al milagro que espera ser desenterrado. La luz del sol ya no es solo una variable táctica, sino un recordatorio del calor que sentiste cuando viste a Sofía parpadear, regresando de la oscuridad. El símbolo de las cadenas, que representaba el control y la sumisión, se ha convertido en una metáfora del vínculo inquebrantable que te une a tu compañero. El mundo no ha cambiado. Guadalajara sigue siendo una ciudad de contrastes, de ruido y de furia. Pero tú has cambiado. Ahora navegas por sus calles, no solo con un mapa de la ciudad, sino con un mapa del alma, consciente de que bajo la superficie de lo visible, late un universo de conexiones invisibles que solo la fe puede revelar. La historia de tu desobediencia se convirtió en un faro. Demostró que un solo acto de fe puede tener un eco que resuena mucho más allá de las ruinas de un edificio. Cada mural que ahora adorna las paredes de la ciudad, cada donación para el Escuadrón K9, cada niño que abraza a su perro con un poco más de fuerza, es una onda expansiva de esa elección que tomaste. Es la prueba de que nuestras acciones, especialmente aquellas impulsadas por una empatía irracional, tienen el poder de sanar las heridas de una comunidad. Tu historia le recordó a la gente una verdad que a menudo olvidamos: que la humanidad no se encuentra en las estructuras que construimos, sino en los puentes que tendemos hacia otros seres vivos, puentes construidos con confianza, amor y la valiente disposición a escuchar. Y ahora te pregunto a ti, que has caminado a mi lado a través del polvo y la desesperación. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido ese tirón, esa intuición, que te dice que el protocolo está equivocado? ¿Cuántas veces has escuchado un susurro de tu corazón, que fue ahogado por el rugido de la lógica o el miedo al juicio? La historia de Bravo no es solo la historia de un perro. Es un espejo que nos obliga a confrontar nuestra propia capacidad de escuchar. Todos tenemos un Bravo dentro de nosotros, un instinto puro que sabe dónde se esconde la vida, dónde se necesita compasión. La pregunta no es si esa voz existe, sino si tendremos el coraje de arrodillarnos en los escombros de nuestras certezas y empezar a cavar con nuestras propias manos. Porque al final, la lealtad más importante no es la que le debemos a un sistema o a una bandera, sino la que nos debemos a nuestra propia humanidad. El mundo necesita menos soldados que sigan órdenes y más guardianes que escuchen corazones. La historia de Luis y Bravo no termina aquí. Vive cada vez que alguien elige la empatía sobre la eficiencia, cada vez que un acto de amor desafía una regla injusta. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Úsala como un recordatorio de que los verdaderos héroes son aquellos que nos enseñan a escuchar más allá del ruido. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es la orden más importante que tu corazón te ha pedido que ignores?